Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje por la Cantabria mágica. Episodio 9. Lug, el Eider. Había despuntado una maravillosa mañana de verano. Volaron en aquel cielo azul límpido y luminoso durante medio día, sobrevolando bosques de abetos, castaños, robles, eucaliptos. Bajo ellos se alzaban pequeñas montañas que descendían hasta verdes praderas donde las vacas pastaban apaciblemente, observándolos curiosas al pasar. Veían las manchas blancas de las poblaciones que quedaban bajo ellos. Sus pobladores deambulaban por las calles inmersos en su vida cotidiana. El agradable viaje permitió a Boreas olvidar sus preocupaciones. Incluso jugaron a perseguir a Ceice, realizando maniobras arriesgadas que la gaviota desaprobó de forma notoria, agitando sus alas, aunque pronto se contagió de aquella divertida dinámica. En aquellos momentos, Boreas notó un brillo particular en los ojos de Morrigan, casi un destello de felicidad en la esquiva corneja. Sin duda, la mañana se revelaba perfecta, dejando atrás las terribles pesadillas vividas. Al superar los salientes y entrantes de la costa, que los alejaban y acercaban al mar en una especie de vaivén, llegaron a una planicie donde divisaron las marismas, salpicadas de intensos azules en el agua y verdes contrastes provocados por los líquenes al quedar al descubierto. Era una visión caprichosa, una acuarela salpicada de pequeños islotes de arena con escasa vegetación, de colores marrones que reverdecían, de cañaverales y malezas secas, de árboles grises marchitos, moribundos por la salinidad del agua. Más allá se alzaba el puerto pesquero, con más de media docena de barcos que acababan de regresar de faenar en alta mar. Al fondo, coronada por el monte Buciero, se perfilaba la localidad pesquera de Santoña. «Acamparemos en este puerto», anunció Ceice, volando como siempre sobre ellos en su papel de vigía. «Donde haya humanos, ningún depredador se acercará y la comida será abundante». Boreas asintió. Le pareció un buen plan. Confiaba en la experiencia de la vieja pirata. Era evidente que la buena de Ceice sabía lo que se hacía en cada momento. La intensidad del vuelo matutino había empezado a hacerle sentir hambre y no podía evitar imaginar el deleite de saborear un buen caldo de apetitoso pescado en las proximidades del puerto. En esos pensamientos se encontraba cuando Ceice alzó bruscamente el vuelo para escudriñar el horizonte desde mayor altura. Tras tomarse un instante para estar segura, gritó: «¡Gaviones!», señalando con el pico la dirección por donde se aproximaban. «¿Son peligrosos?», preguntó Boreas, visiblemente inquieto. «No deberían serlo, pero resulta extraño verlos reunidos en semejante número y todos yendo en una sola dirección». «¿Y hacia dónde se dirigen?». «Hacia nosotros». Ceice se acercó a ellos para hacerse oír mejor. «No os alejéis, parece que vienen a nuestro encuentro. Si se trata de un recibimiento hostil, tendremos que emprender una maniobra de huida». Boreas miró en derredor, sopesando sus posibilidades de escape. Se encontraban en el epicentro de una vasta llanura, donde los humedales se entrelazaban con los prados, lejos ya de los densos y escarpados bosques que anteriormente les brindaban refugio. Al ampliar su perspectiva, descubrió el mayor de los peligros que les acechaba: 4 imponentes milanos negros acercándose a ellos a toda velocidad. «¡Ceice! ¡A tus espaldas!», exclamó Boreas alertando a su compañera.
La gaviota giró con evidente sorpresa. ¿Cómo era posible que aquellos depredadores se hubieran aproximado tanto sin ser detectados? Posiblemente se habrían camuflado entre los árboles, planeando a bajas alturas en paralelo junto a la costa antes de iniciar su caza. La situación se tornaba grave, especialmente si los gaviones también estaban bajo la influencia de las sombras del caos. Centrando su atención en los gaviones, Boreas advirtió su inminente encuentro nada amistoso al parecer, dada la violencia en la que dirigían su vuelo hacia ellos. Con preocupación evidente, el pequeño trastolillo verbalizó lo que ambos temían. «Estamos acorralados, Ceice. No hay escapatoria», observó con resignación. Ceice cabeceó un par de veces, evaluando rápidamente sus opciones antes de dirigirse a sus inquietos amigos. «Está bien, Boreas. Guía a Morrigan hacia el puerto tan rápido como le sea posible. Yo me encargaré de desviar su atención», decidió la valiente gaviota. Sin dar tiempo a objeciones, Ceice se lanzó en picado hacia los gaviones que amenazaban a su grupo. Sorpresivamente, su arriesgado movimiento tomó desprevenidos a los milanos negros. Al separarse de Morrigan y Boreas, forzó a estos a hacer lo mismo. Con su arriesgado gesto, Ceice allanó el camino hacia el puerto para sus compañeros, aunque una incógnita permanecía latente. ¿Cómo conseguiría despistar a sus perseguidores el viejo pirata? Boreas y la corneja se dirigieron velozmente hacia el puerto, perseguidos por 2 de los milanos que aún le seguían a la caza. A pesar de los esfuerzos de Morrigan por aumentar la velocidad de su vuelo, las 2 majestuosas rapaces acortaban peligrosamente la distancia. Ceice, por su parte, emprendió ahora maniobras de mayor riesgo, elevándose en el aire y obligando a gaviones y milanos a esquivarse mutuamente al cruzar sus trayectorias. Esto permitió a la gaviota ganar algo de espacio y enfiló hacia el poblado con la esperanza de utilizar los edificios para librarse de sus perseguidores. Boreas perdió de vista a la gaviota justo cuando se adentraron de lleno en la marisma. Ahora, tanto él como Morrigan se veían peligrosamente acechados por los 2 milanos, que estaban a punto de capturarlos. El pequeño trastolillo calculó que no podrían llegar al puerto sin ser atrapados, así que tendrían que idear un plan alternativo. «Desciende, Morrigan, desciende allí», y le indicó uno de los pequeños islotes en la marisma. La corneja se lanzó en picado y justo antes de alcanzar la superficie, Boreas saltó a tierra, rodando varias veces al llegar al suelo. Una vez en pie, le indicó a Morrigan que se fuera en auxilio de Ceice, quien parecía estar en apuros. La corneja alzó de nuevo el vuelo, sorteando a los milanos con una maniobra rasante a borde del agua. Acto seguido, Boreas tomó aliento y se hizo invisible. Las 2 rapaces se olvidaron de la corneja. Era evidente que él era su objetivo. Realizaron varios vuelos sobre las junqueras que brotaban al amparo del islote. Desconcertados al no poder avistar al pequeño trastolillo, ahora invisible, ascendieron de nuevo. Planearon a gran altura con sus poderosas alas para intentar avistarlo mejor. Boreas permaneció invisible tanto como pudo, pero temiendo desmayarse de nuevo como la primera vez que se volvió invisible, regresó a su estado natural, adentrándose aún más entre los juncos y carrizos para camuflarse. Avanzaba mirando hacia atrás cuando tropezó con algo. Al girarse, se encontró con un orondo pato que a su vez había tropezado con él. Asustado, nuestro joven amigo retrocedió de inmediato. El pato, sorprendido al verlo, reaccionó rápidamente. «¡Shh! ¡Milanos negros!», susurró, mientras indicaba con la cabeza la presencia de las 2 aves que, incansables, seguían sobrevolando los juncales. Indicó el pato que le siguiese y se adentraron más entre los juncos, procurándose un mejor resguardo. Una vez se sintieron más seguros, el orondo pato se quedó mirando al trastolillo con gran asombro. «¿Qué sucede?», preguntó Boreas, molesto ante la intensa mirada que le dedicaba aquel extraño personaje. «No puede ser, no puede ser», exclamaba el pato, moviendo la cabeza de lado a lado. «¿De dónde has salido?
interrogó dando vueltas y vueltas alrededor del trastolillo. —¿Estás vivo? Bóreas asintió ante lo que parecía obvio. ¿Pero qué le resultaba tan fascinante a aquel extraño pato? —¿Cómo te llamas, buen amigo? Bóreas respondió amablemente. —Mi nombre es Bóreas, de la familia Greenmel. El Eider estalló en una exagerada carcajada. —¡Claro que sí! Greenmel, esa astuta anciana y su costumbre de poner nombres griegos. Reía mientras parecía hablar para sí mismo. Bóreas no entendía lo que ocurría, sobre todo porque su mayor preocupación acechaba sobre sus cabezas en un vuelo amenazante, mientras aquel pato de pico ancho y corto, de cuerpo robusto, con el plumaje de color esmeralda en el cuello, no dejaba de reír, lo que les ponía en riesgo de ser descubiertos. —¡Cállate, o acabarán encontrándonos! —susurró Bóreas enfadado. Perdón, es que no puedo controlarlo —dijo tratando de contenerse el pato. En realidad no me esperaba esto. Y volvió a reír observándole, visiblemente sorprendido, aunque esta vez de forma más contenida. Fue entonces cuando Bóreas cayó en la cuenta. El espíritu de la naturaleza le había dicho que no debía preocuparse por encontrar al Eider, porque éste le encontraría a él. ¿Y si aquel extraño pato era el que buscaba? —¿Y quién eres tú? —preguntó buscando cortar las carcajadas de aquel molesto personaje. Pues eso es lo realmente gracioso. Mi nombre es Luke y hasta ahora, hace mucho, era el último de mi especie. Pero ahora que te veo, no, evidentemente que no. Y volvió a su carcajada incontinente. —¿Luke? ¿Tú eres el Eider? —preguntó Bóreas, seguro ya de haber encontrado la respuesta a sus preguntas. —Bueno, digamos que este pato y yo compartimos cuerpo. Somos socios —respondió divertido Luke, mirándose el plumaje. Pero no siempre fue así. Hace algunas lunas era como tú, aunque las lunas pasan tan rápido que ya no soy capaz de saber cuántas hace. Ya sabes, a los seres mágicos el tiempo nos sirve de forma diferente que a los humanos. Un espíritu de la naturaleza me dijo que te encontraría, pero nunca imaginé que sería tan rápido. Tienes que ayudarme. Tengo que encontrar el bosque mágico, exclamó el trastolillo de forma entusiasta. Se tornó serio ahora el rostro de Eider. De pronto parecía haberse dado cuenta de algo que su incontrolable risa le había impedido ver. Un momento. ¿Dónde está Greenmel? Puedo sentirla cerca, pero ¿no está aquí? Bóreas se mostró cabizbajo de repente ante la sorpresiva pregunta de Luke. Mi abuela ya no está. Pronunciar aquella frase le infundía a Bóreas una terrible pena. Verbalizar el hecho de que Greenmel no existiese le ponía de nuevo ante el doloroso duelo al que se había visto obligado a enfrentarse. Luke, el Eider, entendió que algo terrible le había pasado a la anciana Trastolillo. Está bien, Bóreas de la casa Greenmel. Vendrás conmigo a mi refugio y allí me contarás todo lo que ha ocurrido. Así fue como el pequeño Trastolillo siguió a Eider. Tras cruzar las junqueras y un pequeño bosque de carrizos, llegaron al lado opuesto del islote. Allí el Eider se metió en el agua y Bóreas subió sobre él. Nadaron hasta llegar a un islote mayor que no quedaba a demasiada distancia de tierra firme y con la vegetación más densa, donde los milanos, ya totalmente despistados, sería imposible que los viesen. En el trayecto, Bóreas le contó a Luke todo lo acontecido durante las últimas lunas. La fatídica noche de los núberos, la repentina enfermedad de Greenmel, el sacrificio que realizó a través del conjuro de Hiedra, la aventura de las marismas del oeste y su escaramuza con el zorro, la conversación con uno de los espíritus de la naturaleza a través de la invocación del cisne que le indicó dónde encontrarle. Mientras Bóreas narraba a Luke todas aquellas peripecias, la tarde fue cayendo y justo antes de que el sol se ocultase, acabó de relatar su apasionante historia. ¿Me ayudarás? ¿Me guiarás hasta el bosque mágico?, concluyó con cierta preocupación. El Eider, que había escuchado atentamente todo cuanto el pequeño Trastolillo le había contado, se quedó unos segundos en silencio
para luego responder abatido. «No es posible. Estoy atrapado», dijo mirándose a sí mismo en el cuerpo de aquel curioso pato en el que se encontraba encerrado. Bóreas, víctima de su propia desesperación, contestó de forma precipitada. «Si es necesario, buscaremos el antídoto para el conjuro que te tiene atrapado. Iremos donde haga falta. Mis amigos Zeice y Morrigan me ayudarán». «Está claro que la anciana Grimel te ocultó algunas cosas importantes. Entiendo que era la mejor forma de protegerte», reflexionó Luke. «¿A qué te refieres? ¿Protegerme de qué?», inquirió Bóreas. «De ti mismo. No es algo que debas entender ahora. Ya lo comprenderás más adelante», sentenció. «No tengo tiempo para andarme con acertijos. Sea lo que sea que tú sabes y yo no, dímelo ahora. Necesito llegar al bosque mágico antes de que se acaben estas hojas de hiedra». Y mostró una pequeña bolsa hecha de trapo en la que había metido las hojas de hiedra del conjuro. «Este es mi tiempo», afirmó seriamente el joven trastolillo. «Está bien», dijo Luke. Hizo una pausa prolongada y luego continuó. «Somos demasiado pequeños para contener la magia que nos otorgaron los creadores. Por eso no podemos contenerla al nacer. Tenemos que llegar adultos para poder recibirla. En ese instante, nuestra esencia vital se fusiona con la magia. A partir de ese momento, nuestra magia y nuestra vida estarán vinculadas para siempre, pero a la vez nos convierte en víctimas de un efecto contrario». «¿A qué te refieres?», Bóreas se aproximó a él intrigado. «Entre los poderes que atesoramos no solo está el de comunicarnos con la naturaleza y hacernos invisibles. Existe otro que nos hace diferentes al resto de los seres mágicos, que solo las anjanas o seres de similar poder a ellas son capaces de desarrollar, puesto que ellos fueron quienes nos crearon. Se trata de la transmutación. Al ser tan pequeños, nosotros no podemos transformarnos como ellos, solo conseguimos entrar en el cuerpo de otro ser ya viviente. Esto no supone un gran consumo de nuestra magia vital, lo que nos impide hacerlo de forma habitual. Ninguno de nuestra especie ha conseguido transmutarse más de 3 veces a lo largo de su vida. Todos los que lo intentaron murieron. Acabaron a la vez con la vida del portador que ocupaban. Nos convertimos en una especie de parásitos, Bóreas. Por eso, la doctrina solo nos permite usar la transmutación en casos de vida o muerte. Ningún ser merece morir por habernos dado cobijo. Si yo quisiera salir de este cuerpo, acabaría con la vida de este bello animal y con la mía. Pero ahí no acaba todo. La transmutación provoca que nos vayamos consumiendo, que perdamos la memoria. Es el precio que pagamos por parasitar a un ser vivo. Pronto yo desapareceré por completo y esta preciosa criatura volverá a ser libre, privada de su libertad. Es algo que me atormenta cada día». El Eider se quedó con la mirada perdida en un punto lejano, más allá del exterior del refugio. Luego continuó. «Mi alma se fundirá por completo con la del animal que me salvó la vida. Resulta un bello pero cruel capricho del destino. Solo ganamos tiempo a cambio de quitárselo a otros, Bóreas. Pronto, este Eider y yo seremos libres». Bóreas quedó completamente callado después de lo que Luke le había contado. Se sintió mal por haberle presionado a hacer algo que estaba claro que no podía realizar. Se mantuvo silencioso, observando a un par de cangrejos que subían por las rocas que daban entrada al refugio. Prefirió respetar aquel momento de Luke con sus propios pensamientos. El refugio parecía ser una especie de nido hecho de plumón del mismo Eider y pequeñas ramitas cuidadosamente entrelazadas. Todas parecían guardar un orden. Todas excepto una. Al fijarse más detenidamente en ella, descubrió que se trataba de una especie de pequeña lanza con desgastados grabados en la antigua lengua Goam. Luke empezó a hablar de nuevo, absorto en sus propias divagaciones. En el pasado, a los de nuestra especie se les conoció como traviesos protectores del hogar. Los humanos no son conscientes de que su verdadero hogar es la tierra que pisamos. Y luego añadió:
Pronto seremos libres, Lisbel. De pronto, girándose, cambió el tono por otro más jovial. ¿Los milanos ya no están? Tal vez sea el momento de ir a buscar a tus amigos. Con cautela y en silencio, ambos salieron del refugio nido. El joven Trastolillo subió sobre el Eider y ambos se adentraron en las aguas de las marismas, alimentadas por la salitre del mar y la dulzura natural de las aguas traídas de altas montañas a través del río Asón. Un colimbo nadaba placenteramente sin apenas inmutarse por su presencia. Se zambulló un cormorán moñudo, lanzándose desde una de las ramas de aquellos árboles secos que salpicaban el lugar. Unos segundos más tarde, volvió el ave a la superficie con un hermoso pez en el pico. El Eider entonces tomó carrerilla y alzó el vuelo. Desde lo alto le resultaba más fácil ver cuánto les rodeaba, y así encontrarían antes a sus amigos. Desde las alturas podían ver el puerto, con sus barcos de pesca anclados y las redes amontonadas en las dársenas. A su derecha quedaban los edificios de la localidad y justo tras estos el frondoso bosque de encinas del monte Buciero. Bóreas oteó en derredor y no lejos de ellos, entre las enormes rocas de un espigón, le pareció ver a Morrigan, casi metida en las aguas. Según se fueron acercando, descubrieron que la corneja no dejaba de picotear algo que había entre las grandes piedras, casi sumergido en el agua por la marea creciente. Eider descendió hasta la superficie del agua y luego se aproximaron al lugar. Bóreas descendió de inmediato. Ciertamente se trataba de Morrigan. ¿Qué ocurre, Morrigan? ¿Qué estás haciendo? La corneja se comportaba de una manera aún, si cabe, más extraña de lo habitual. La respuesta la recibió de inmediato al descubrir lo que ocurría. Morrigan trataba de sacar del agua el cuerpo de Ceice, que apenas si se movía. ¡Ceice!, gritó Bóreas con desesperación, corriendo hasta ellos y tratando de incorporar a su amiga. La gaviota entreabrió los ojos sin apenas fuerzas cuando sintió la presencia del Trastolillo. «Nos siguieron hasta las chimeneas, Bóreas», dijo ahogándose en su último aliento. «Nos siguieron hasta las chimeneas», repitió entrecortando ya las palabras. Bóreas sostuvo la cabeza de la vieja gaviota. No entendía qué quería decir su amiga con esa frase. «¿A qué te refieres, Ceice? ¿Quién nos siguió?», preguntó apresurado, tratando de hallar respuesta, pero la mirada de la gaviota se fue apagando ante él en un amargo silencio. Morrigan continuaba picoteando con desesperación las plumas de la moribunda gaviota, tratando de reanimarla, mientras repetía una y otra vez: «No muere, amiga. No muere, amiga. No muere, amiga». Y su triste graznido resonó como un llanto por toda la marisma. Esto ha sido El último Trastolillo. Regresa con nosotros en el mundo mágico en próximos episodios.